Mi nombre es Eliezer Bordet Amador y hoy vengo a hablarles del teorema o ley del seno. Para abordar el tema es importante tener claro que el teorema o ley del seno sirve para cualquier tipo de triángulo, pero más que todo se utiliza en los triángulos oblicuos, es decir, los que no son triángulos rectángulos. Porque los triángulos rectángulos generalmente o especialmente se trabajan con teoremas de Pitágoras o razones trigonométricas. Es importante que tengamos claro que en matemática el triángulo o los ángulos que conforman el triángulo siempre se denotan por letras mayúsculas. En este caso yo los voy a denotar de esta forma. Este ángulo lo voy a llamar A. Este ángulo lo voy a llamar B y este lo voy a llamar C. Pero que el orden pudo ser de otra forma. Este pudo ser el A, este pudo ser el C y este pudo ser el B. El orden no importa, el orden de los ángulos. Lo que sí es obligatorio es que los lados se denotan con las mismas letras, pero en minúsculas. En minúsculas. Y que el lado A va en la parte opuesta del ángulo A, o sea, no puede ir, este no puede ser el lado A, este tampoco puede ser el lado A. De modo que el lado A estaría aquí. El lado C estaría aquí. Y el lado B este. Por lo tanto, la ley del seno consiste en relacionar el ángulo con su lado opuesto o el lado con su ángulo opuesto, en el sentido que lo quiera ver la persona. La fórmula, esto se escribiría, sería el lado A sobre el seno del ángulo. En este caso sería seno de A. Ahora el lado B relacionado con el seno del ángulo B. Y el lado C relacionado con el ángulo C, con el seno del ángulo C. Fórmula generalmente no se usa toda completa. Es decir, cuando la utilizamos, cuando conocemos una pareja y cualquier dato. Es decir, conocemos el lado A y el ángulo A y cualquiera de estos otros cuatro datos. O si conocemos el lado B y el ángulo B y cualquiera de estos datos. Es decir, siempre vamos a utilizar o vamos a cortar un pedacito de la fórmula. Es decir, taparíamos aquí y utilizaríamos una parte de la fórmula, porque serían una pareja conocida y cualquier dato. Entonces, quedaría de esa forma. De la fórmula utilizaríamos de las tres solo dos partes. Es decir, podríamos utilizar la parte de A con la B, o la parte de A con la C, o la parte de B con la C. Otro dato que es muy importante tener en cuenta es que esta fórmula no siempre se puede escribir así. Es decir, la podemos escribir con todos los ángulos arriba y los lados abajo. Es decir, quedaría de esta forma. El seno de A que relaciona a su lado A, el seno de B, del ángulo B que relaciona al lado B, y el seno de C que relaciona al lado C. Más adelante nos vamos a dar cuenta cómo puede variar, o sea, cómo podemos utilizarla. Eso depende del caso o de
los datos que hayan o la incógnita que vayamos a hallar. Si se nos presenta una situación en donde encontramos un ejemplo como este, en donde tenemos que hallar un lado y nos dan los datos de dos ángulos y otro lado, pues lo primero que hay que hacer es designar el nombre de los ángulos. Yo en este caso, este ángulo lo voy a llamar A, este B y este C. Inmediatamente tengo que designarle el nombre a los lados. Este sería el ángulo A, entonces este no puede ser el lado A ni este tampoco, entonces este sería el lado A. Lo mismo acá, este no puede ser y este tampoco, este sería el lado B y este sería el lado C. Listo. Entonces, ¿qué nos dice cuándo podemos utilizar esta fórmula del teorema o ley del seno? Tenemos que conocer dos parejas. A ver, en este caso, ¿cuál es la pareja que conocemos? El lado A, el ángulo lo conocemos, pero no conocemos acá. Acá no conocemos nada, entonces la pareja que conocemos es la pareja C. Entonces, obligatoriamente, esta la vamos a utilizar. Y lógicamente, como nos está pidiendo hallar X, este lado, y este lado está designado como lado A, pues utilizamos esta parte de la fórmula. Y entonces la fórmula terminaría, quedaría A, el lado A, que relaciona al seno del ángulo A con el lado C, el seno con el seno del ángulo C. Listo. Entonces reemplazamos datos. Reemplazamos datos y quedaría A, pero A es que X sobre el seno del ángulo A, pero el ángulo A es 36 grados. Y eso es igual a C, pero C es 14 centímetros, 14 metros, perdón, 14 metros sobre el seno de C, que es 70. Seno de 70 grados. Entonces, y ahora sí, tenemos una fórmula en la cual podemos despejar esta X, que es el lado que queremos conocer. Entonces, colocamos X, y eso es igual, colocamos la misma expresión, 14 metros sobre el seno de 70 grados, por el seno de 36, está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar, pero en el numerador. Entonces sería por el seno de 36 grados. Listo. Daría que X, el lado X, está 8,75. Y como es un lado, metros. Eso quiere decir que aquí esto vale 8,75 metros. Continuando con el ejemplo número 2, pues se nos presenta el caso de que hay que hallar un lado. Esta vez nos dan también dos ángulos y otro lado. Entonces, lo primero que hay que hacer es designar los nombres de los ángulos. Este lo voy a llamar el ángulo A, este lo voy a llamar el ángulo B y este lo voy a llamar el ángulo C. Inmediatamente el opuesto de A, el lado A, sería este sería el lado B y este sería el lado C. Listo. ¿Cómo tenemos que utilizar la fórmula? Tenemos que conocer una pareja y cualquier otro dato. En este caso, la pareja conocida sería el ángulo B con su lado B o el lado B con su ángulo B. Entonces estaríamos utilizando esta parte de la fórmula. Y como nos están pidiendo que hallemos este lado y ese lado vendría a ser el lado A, pues
obligatoriamente nos toca utilizar esta parte de la fórmula. Entonces la fórmula que utilizaríamos sería A sobre seno del ángulo A y B que relaciona al seno del ángulo B. Listo. Entonces, ahora reemplazando los valores, tenemos que el lado A relaciona al seno de A, pero el seno de A no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, estamos en un estancamiento. Pero en matemática sabemos que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, pero entonces ya yo conozco 2 de 3 ángulos. Entonces los 3 me tienen que sumar 180. Entonces yo tengo que hacer una recta. Sería restar 180 menos 80 menos 37. Entonces 180 menos 80, 100 menos 37, 63. Entonces el ángulo A vale 63 grados. Listo. Entonces ahora sí puedo reemplazar los valores. Pero A vale, A es X, que es la que vamos a hallar, sobre, que relaciona al seno de A, pero A es 63 grados. Igual a el lado B, que son 12 metros, que relaciona al seno del ángulo B, pero B es 80 grados. Listo. Entonces, ahora sí despejamos la X, que es el dato que queremos conseguir. Entonces la ecuación quedaría. Escribimos la misma expresión, 12 metros sobre el seno de 80 grados. Este seno de 36 grados está dividiendo, lo pasamos al otro lado de la igualdad a multiplicar, pero en el numerador, por el seno de 63 grados. Perdón aquí, compañeros, el seno de 63 grados. Entonces, X, ya estoy con calculadora, eso es igual a 10,85 metros. El tercer ejemplo es mucho más complejo porque sería un ejemplo como este en donde nos piden hallar un ángulo. En los otros dos ejemplos anteriores nos pedían que halláramos un lado. Esta vez nos están pidiendo hallar un ángulo. Cuando yo les empecé a hacer la introducción, yo les hablaba que la fórmula de la ley del seno la podíamos escribir con los lados arriba y los ángulos abajo, o viceversa, así como la tengo yo. Pues justamente es por eso, porque cuando se halla el caso de que toca hallar los ángulos, pues preferiblemente los ángulos los colocamos en la parte de arriba y así se nos facilita mucho más el proceso de resolver la ecuación. Listo. Primero que todo, designarle el nombre a los ángulos. Este lo voy a llamar el lado A, este lo voy a llamar el lado B, y el ángulo B, y el ángulo C. Listo. Entonces, obligatoriamente el lado A sería este, el lado B sería este, y el lado C sería este. Listo. ¿Cómo tenemos que utilizar la fórmula del seno o de la ley del seno? Que conozcamos una pareja y cualquier otro dato. En este caso, primero que todo tenemos que hallar el ángulo porque la ecuación nos la pide. Entonces obligatoriamente tenemos que utilizar este pedacito de la fórmula.
Listo. Entonces, la otra pareja conocemos el ángulo y conocemos su lado opuesto, entonces obligatoriamente tendríamos que utilizar esta parte de la fórmula. Entonces, la fórmula quedaría seno de A, que relaciona al lado A, con el seno del ángulo B, que relaciona a su lado opuesto, que es B. Listo. Entonces ahora cambiamos los valores. El seno de A, pero el seno de A es 115 grados. Bueno, creo que ahí la estamos utilizando bien. Seno de 115 grados sobre el lado A, pero el lado A son 16 metros. Listo. Ahora, el seno de B, pero B, el seno de B, porque no lo conocemos, ese dato, sobre el lado B, pero el lado B es 10 metros. Listo. Entonces, nos toca despejar la parte donde está el ángulo θ, que es el que queremos buscar, que sería esta parte. Entonces, colocamos seno del ángulo P, y eso es igual a el seno de 115 grados sobre 16. Y estos 10 metros que están aquí, dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Entonces serían 10 metros. Listo. Pero todavía no podemos, tenemos que despejar solamente el ángulo, tenemos que quitar la palabra seno. Resulta de que en matemática, cuando a nosotros se nos presenta que x al cuadrado es igual a 8, nosotros lo que tenemos que hacer es una raíz cuadrada de x al cuadrado igual, entonces lo mismo que hagamos de un lado de la igualdad, lo hacemos del otro lado de la igualdad, entonces también colocamos raíz a 8 y de esta forma cancelamos esta raíz con esta raíz y nos queda que x es igual a raíz de 8. Entonces es como hacer la inversa a esto. Entonces, ¿cuál es la inversa del seno? La inversa del seno es el arco seno. El arco seno, que en la calculadora sería, lo encontramos como seno a la menos 1. Listo. Entonces, recordemos que en nuestra calculadora, como estamos trabajando con grados, la calculadora siempre tiene que estar en la parte de arriba con la letra D o con una palabrita en inglés que también creo que, para que nos puedan dar los grados exactos. Listo. Entonces, esta parte que está aquí, la multiplicamos, esta parte de la igualdad, la multiplicamos con seno a la menos 1, seno, o sea, a esta parte la multiplicamos con seno a la menos 1, con el arcoseno. Entonces, lo mismo que hagamos de un lado de la igualdad, pues nos toca hacerlo del otro lado de la igualdad. Entonces sería 10 metros por el seno de 115 grados sobre 16 metros. Pero esto lo trabajamos con paréntesis y lo multiplicamos con, porque de este lado de la igualdad nos toca también hacer lo mismo, multiplicarla con el seno a la menos 1, con la inversa del seno. Entonces, ya ahora en esta expresión nosotros cancelamos la inversa de este. Ojo que este seno a la menos 1 no lo podemos cancelar con este, porque eso es otra cosa. Este seno está metido en una expresión y no podemos hacer eso. Entonces quedaría seno a la menos 1
de 10 metros por el seno de 115 sobre 16 metros. Y eso es igual a B. ¿Listo? Entonces coronamos. Ahora sí podemos hallar B, el ángulo B, que es lo que queríamos. Y eso es igual a, ya sabemos que este es seno a la menos 1 en la calculadora, y eso da 34 grados, 30 minutos, 9,404 segundos. Ese sería el valor del ángulo θ. Estos son los tres ejemplos que se nos pueden presentar al utilizar la ley del seno. Muchas gracias.